primer viernes del mes de agosto del año 2022. Ya hemos orado y nos ubicamos para continuar el estudio de las enseñanzas del reino en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Por favor, vamos al capítulo 11, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Y empieza el capítulo 11 de la siguiente manera. Después de que el capítulo 10 cerró con el versículo que nos habla de que pues cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, y ahora que estamos hablando de la escuelita de verano, pues pensamos en todos esos pequeñitos que están siendo preparados para ser discípulos o son discípulos ya. Y aquí dice una gran bendición, una hermosa bendición. Dice cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, creo que les dieron algo más que agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto es digno, os digo que no perderá su recompensa. Yo solo leo la palabra y me gozo en que el Señor sabe todas las cosas y sabe pues cómo el trabajo para el reino de Dios se está haciendo con un corazón pues dispuesto y además con fe, con confianza y con esperanza de que todo el trabajo no es en vano. Pasamos pues al capítulo 11 y dice que cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aquí es digno de enfatizar que Jesús pues no se tomaba vacaciones, no se tomaba descansos, dio instrucciones en el capítulo 10 y terminando las instrucciones y la capacitación a los discípulos, a los 12 apóstoles, no se fue a reflexionar o a pensar, sino que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de los apóstoles. Hizo un recorrido más, no habla mucho de este recorrido, pero sabemos que él estaba continuamente en el trabajo del reino. Y aquí viene el tema que quizás sea de mi parte el más importante que cubre el capítulo 11 del versículo 2 al 19, que es la relación de Juan el Bautista con Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y esta relación, pues, nos lleva a hacer un estudio un tanto profundo para no caer en errores o en juicios sumarios o en juicios superficiales. Así dice la palabra. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Quiero hacer ir yendo versículo por versículo. ¿De qué cárcel se está hablando? La cárcel era la cárcel en Maqueronte, una prisión al este del Mar Muerto, donde Herodes
Herodes Antipas lo había enviado. Herodes era el hijo de Herodes el Grande, uno de los hijos, y era el que estaba reinando en el tiempo en que Jesús y Juan el Bautista pues eran ya adultos, 30 años, y cada uno de ellos había empezado su ministerio. Había pasado año y medio desde que Juan el Bautista había bautizado a Jesús para que Jesús iniciara su ministerio. Año y medio ya. Y ya hemos leído hasta Mateo 10, pues según San Mateo, cómo Jesús había empleado ese año y medio. Y Juan el Bautista pues había seguido con su ministerio, que sucedió que había tocado, que había hablado y que había exhortado al rey Herodes Antipas, Herodes, que reinaba en Judea. Y pues como consecuencia de eso, el rey lo había mandado a la prisión que ya mencionamos. Entonces, quiere decir que Juan era un preso, estaba preso. Sin embargo, mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús la siguiente pregunta, que ha a veces desconcertado a los estudiosos de la palabra en todos los tiempos. Hizo la siguiente pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir? Antes de continuar con este tema, me gustaría hablar un poco de Juan. Vamos a Lucas 1, del 11 al 17. Cuando nació Juan, se dieron los siguientes eventos. Tenemos que entenderlos para ir entendiendo el porqué de la pregunta. Lucas 1, del 11 al 17, dice así. Aquí estaba el padre de Juan, Zacarías, ejerciendo el sacerdocio. Era de la familia sacerdotal, de las más importantes. El padre de Juan, Zacarías. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, versículo 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Quiere decir que sería nazario, dedicado al Señor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas eran las profecías que dio el ángel, ¿verdad? Gabriel. Aunque Zacarías estaba un poco escéptico, en el versículo 18 lo vemos, y confesó que ya era viejo y su mujer de edad avanzada y no habían tenido hijo varón.
ni ningún hijo. Entonces el ángel Gabriel pues le dijo que todo se cumpliría a su tiempo. Es muy importante esto porque aquí el ángel Gabriel está esbozando de una manera muy clara el ministerio de Juan. Ir adelante de él en el versículo 17. ¿De quién? Pues del Señor Dios, en la persona de Jesús, delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y aquí se habla de Elías. Elías luego se menciona más adelante. Juan predicó de la siguiente manera. Vamos a ver qué es lo que Juan predicaba al respecto. En Lucas 3, del 15 al 17, como si ya fuera a suceder. Lucas 3, del 15 al 17. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Amén. Sí. Tuya, Sara. Adelante. Dice No. la palabra de Dios. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sí, amén. Aquí hoy estamos viendo la visión de Juan al respecto del ministerio de Jesús o de aquel que había de venir. Y es una visión, pues, ciertamente de traer santidad al pueblo. Habla de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Habla de que el aventador, o sea, ese instrumento para separar el grano de lo que no es, ya estaba en su mano, y habla de juicio, que quemará la paja con fuego que nunca se apagará. O sea, realmente Juan estaba esperando a un Mesías que vendría pues a declarar la palabra de Dios, la santidad de Dios, a exhortar al pueblo y a juzgarlo. Y todo de la manera como si ya fuera a suceder de inmediato. En Mateo 3, del 10 al 12, dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Nunca se apagará. Así pues, Juan estaba esperando a un Mesías, el que había de venir, pero estaba esperando juicio, estaba esperando una acción muy enérgica a los ojos de Juan. Ya conocemos el carácter de Juan, cómo predicaba, cómo exhortaba, de qué manera se dirigía al pueblo. Y eso también lo llevó pues a la cárcel, cuando exhortó al rey Herodes de que había tomado a la mujer de su hermano Herodías y la había tomado para él. Todo esto lo llevó a la prisión. Hace año y medio que
Jesús había empezado su ministerio y Jesús llevaba sus tiempos. Jesús trabajaba de acuerdo a sus propósitos. Ahora el versículo 4 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí me gustaría que confirmáramos esto con las profecías mesiánicas hermosamente en Isaías 29. Si alguien encuentra Isaías 29 del versículo 18 y 19, que lo lea por favor. Isaías 29, versículos 18. Aquí habla del Mesías, de la vida del capítulo 29, ¿qué? Perdón. ¿Versículo qué? Perdón. Versículo 18. 18. Y 19. Sí, dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Tú mismo, hermana, ahí en Isaías vamos al 35, capítulo 35, del 5 al 6. 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán todas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Ahora vamos al capítulo 61 de Isaías, versículo 1. 61. 61:1. Sí, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Podrías leer también el versículo 2 y 3? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy bien leído, con mucha inspiración. Gracias. Estos versículos de Isaías que acabamos de escudriñar y de leer, y los resumió para hacer la respuesta a los discípulos de Juan, de parte de Jesús. Les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hay una resurrección que sucedió, vamos a Lucas 7 del 11 al 17, un poco antes de esta entrevista. Lucas 7. Si alguien me lo puede leer, Lucas 7 del 11 al 17. Amén. Lucas 7 del 11 al 17.
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó en aquel muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Este evento había sucedido justamente un poco antes de que Juan, los discípulos de Juan llegaran con Jesús a preguntarle si era él el que había de venir. Entonces Jesús respondió, los muertos son resucitados. Verdaderamente Jesús contestó con obras, con hechos y con poder de Dios. Antes de comentar lo que sigue, vamos a sacar una conclusión. Miren, en Lucas 13 del 6 al 9 hay una parábola. Vamos a leerla. Lucas 13 del 6 al 9. Si alguien ya me la encontró, por favor me la lee. Sí, pastor. Lucas 13, capítulo 6. ¿Hasta dónde, pastor? Al 9. De 6 a 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Hasta ahí, pastor? Hasta ahí, sí. Aquí vemos las dos visiones. La visión de Juan, que era inmediata, o sea, de juicio, y la visión de Jesús. No es que haya antagonismo o que haya una crítica de uno al otro. Era simplemente que Juan tenía una visión de juicio para allá, y Jesús, a diferencia de Juan, venía con otro propósito. Como Juan, Jesús describió un árbol que estaba amenazado de juicio. A diferencia del árbol de Juan, aquel del cual Jesús hablaba no sería cortado de inmediato, sino que le daría otra oportunidad. El juicio no vendría entonces, sino más tarde. Otras parábolas de Jesús sobre el reino tienen un tema similar, acerca del reino que crece y prospera y el juicio que viene al final. El ver la diferencia en cómo Juan y Jesús entendieron el orden de cosas de Dios nos revela por qué Juan envió a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Jesús respondió citando versículo tras versículo para confirmarle a Juan que él era el esperado, pero que estaba llevando la misión de Dios de una forma diferente, muy diferente a lo que Juan había imaginado. ¿Estaba entonces Juan equivocado en cuanto a Jesús? No, ciertamente no, en lo absoluto no. Solamente que su idea del tiempo era prematura, como ocurría con los discípulos de Jesús también. Juan sabía que Jesús era el Cristo y que vendría a juzgar,
pero no sabría cuándo, no sabía cuándo. Jesús confirmó su papel de juez cuando habló de su segunda venida, diciendo que en ese momento él separaría las ovejas de las cabras, juzgando al mundo para toda la eternidad. No lo vamos a leer, pero anótalo, lo puedes leer en tu casa, Mateo 25, del 31 al 46. En vez de usar el burdo instrumento del juicio, Jesús inauguró su reino con misericordia. Y la misericordia puede tener efectos secundarios, uno de los cuales es que permite que el mal crezca al lado de la bondad. Pero la misericordia es lo que hace posible la más grande de las victorias, derrotar a los enemigos de Dios, no por medio del uso de una fuerza externa, sino mediante el poder interno de la gracia que transforma nuestros corazones desde dentro. Al final, es la misericordia de Dios la que determina y determinará el tiempo para el juicio final. El Señor hizo un panegírico, ¿verdad? Sobre la persona de Juan y dijo lo siguiente: mientras ellos se iban, o sea, los enviados de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto es Mateo 11:7. ¿Qué cosa es una caña sacudida por el viento? Pues es una veleta, es alguien que esto simboliza la falta de convicción, y no, Juan no era eso. Juan no era eso, no era una caña sacudida por el viento. ¿O qué salisteis a ver? Versículo 8. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan llevaba un ministerio. Su vestimenta pues era acorde con ese ministerio. Su ministerio era espiritual. Su ministerio es espiritual. Por eso es que Jesús enfatiza lo del vestido y las vestiduras que no eran delicadas. ¿Pero qué salisteis a ver? Versículo 9. Hablando de Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Dice Jesús, sí, os digo, y más que profeta. Porque estés de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esto está hablando de Malaquías 3:1. No lo vamos a consultar, dice exactamente lo mismo, pero anótalo en tus apuntes. Jesús cita a Malaquías 3, versículo 1, para definir a Juan. Estaba ya escrito 400 años antes la venida de Juan, mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Y entonces agregó, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero agrega algo que también desconcierta. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cómo está esto? ¿Por qué el más pequeño? Pues es que a partir de que Juan anunció la proximidad del reino, había habido reacciones contrastantes. Había habido oposición de muchos y alegría de algunos que se habían unido al reino. Y pues dice que
pues Juan ciertamente terminaba su ministerio, ya no salió de la prisión, ahí murió, y los discípulos eran los que iniciarían el reino de los cielos, la extensión del reino sobre la tierra. En pocas palabras, el reino de los cielos iniciaba con los apóstoles y seguidores de Jesús. Juan termina su ministerio anunciando el reino y muriendo en la prisión. Los apóstoles iniciarían el reino, según lo dice Colosenses 1, del 9 al 13. Por favor, si alguien me ayuda, Colosenses 1, del 9 al 13. ¿No lo han encontrado? Colosenses 1, del 9 al 13. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muchas gracias, Yazaret. Yo hasta ahí termino y creo que pues las conclusiones se dan. Yo en lo personal con este estudio adquirí mucha paz al respecto de la relación de Jesús con Juan y Juan con Jesús. Seguramente Juan recibió el reporte de los dos discípulos y tuvo paz en su corazón, y con esa paz pues murió en su ministerio, ¿verdad? Ya no salió de la prisión, y no vamos a hablar de la forma en que murió, es muy conocida y no vale la pena publicitarla, pero murió por su ministerio de exhortación, y él no se detuvo ante nada. Tiempo después Jesús moriría también. Lo anuncia Colosenses diciendo, hablando de Jesús, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y de esta manera el reino iniciaba, el reino empezaba y tomaba forma. Le doy el micrófono a Yazaret para que continúe con el estudio. Adelante, Yazaret. Amén. Qué interesante cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, no se equivoca. Lo que continúa, que yo voy a tomar, hermanos, es a partir del versículo 20, pero es un tema que va unido, ¿verdad? Es como un punto de desarrollo, como el punto más interesante, ¿verdad? De este ministerio de Jesús, porque ciertamente trató cosas muy importantes. Voy a tomar, hermanos, a partir del versículo 20, 11-20, y dice la palabra de Dios: ayes sobre las ciudades impenitentes. Y yo quiero decir, ¿qué significa esto de impenitente? ¿Qué es una actitud impenitente? Bueno, esta palabra es un adjetivo, y se caracteriza es una obstinación en el pecado, ¿verdad? Que persevera en él sin arrepentimiento. Y bueno, esta parte de la palabra tiene ese título.
Y dice la palabra de Dios. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pues aquí, ¿verdad? A primera vista es muy duro, ¿verdad? Es un reproche de Jesús contra las ciudades de las cuales él pues había hecho muchos de sus milagros, ¿verdad? Ya vimos los milagros que hizo, pues parte de eso, ¿verdad? Que estudiamos, lo hizo en estas ciudades, ¿verdad? Y en su mayor parte, estas 3 ciudades mencionadas no tomaron ninguna acción directa contra Jesús, ¿verdad? Pero hicieron algo que igualmente no fue bien visto a los ojos de Jesús. Hicieron caso omiso. Ajá. No le hicieron caso. Aunque el Hijo de Dios predicó, enseñó y realizó milagros sin precedentes, ¿verdad? En medio de estas ciudades, pues ellas siguieron con sus actividades y sus vidas como de costumbre, ¿verdad? Al parecer, sin ser afectadas de ningún modo por lo que hacía Jesús en ellas, por lo que Jesús anunciaba y predicaba, ¿verdad? Desde una perspectiva humana, ¿verdad? Pues la indiferencia que mostraron, pues podría ser algo no muy importante, ¿verdad? Tal vez no algo tan pecaminoso como haberlo crucificado, pero la indiferencia es una forma de incredulidad. Ajá, y la incredulidad, hermanos, menosprecia por completo a Dios, ¿verdad? De modo que la incredulidad hace que Dios ni siquiera sea un asunto importante sobre el cual valga la pena debatir. Entonces, por ejemplo, en Mateo 22:5 hay una parábola, ¿verdad? Sobre un banquete real, ¿verdad? Una boda real. Y los invitados que recibieron invitación, pues en primer lugar, ¿verdad? Sin hacer caso, se fueron, dice que uno a su labranza, otro a sus negocios. Sí, ciertamente ellos no maltrataron, no mataron a los siervos del rey, ¿verdad? Como hicieron algunos de los otros ciudadanos, ¿verdad? Pero igualmente estos que se fueron por no hacer caso, fueron excluidos de las fiestas. Estos personajes, ¿verdad? Este tipo de actitud, pues encarna a muchas personas que Cristo llama, pero que su indiferencia los excluye de estar entre los pocos que son escogidos. La indiferencia entonces hacia el Señor, pues va a continuar, hermanos, en este mundo hasta que Él regrese. Jesús expresó, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Algunas personas de la época de Noé, ¿verdad? Sin duda, pues lo criticaban, ¿verdad? De manera desconsiderada porque estaba construyendo un barco gigante en medio del desierto y decía que iba a llover cuando en la tierra nunca había llovido, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, toca el tema de Sodoma, ¿verdad? Algunos de los peores habitantes de Sodoma trataron, por ejemplo, de atacar a los ángeles que llegaron a rescatar a Lot. Pero también hubo muchas personas en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, que simplemente no le hicieron nada a la gente, no atacaron a los siervos de Dios, no se burlaron de Noé,
pero sin embargo mostraban una indiferencia, y en su indiferencia también se ahogaron en el diluvio, porque simplemente decidieron rechazar o hacer caso omiso a la voz de Dios. Entonces, pues la justa y el justo enojo, ¿verdad?, que Jesús muestra en este reproche, cuando dice, ay Corazín, ay Betsaida, ¿verdad? Pues es muy justificado, hermanos, porque son ciudades, él estaba diciendo, hice milagros, el Hijo de Dios llegó a la tierra, caminó entre ustedes, ¿verdad? Hubo una evidencia asombrosa de la bondad y del poder, ¿verdad?, del Señor, pero estas personas en estas ciudades no se arrepintieron. Ajá, la mayor parte no se arrepintieron. Entonces, por eso es que él dice estas palabras, ay. Esta palabra ay, ¿verdad? Se usa a veces en la Biblia para representar dolor, por ejemplo en Apocalipsis 18:10, pero también representa denuncia, reproche. Y aquí es como ese caso, en cómo se usa esta exclamación de ay. Entonces, es probable que la mayoría de los habitantes de Corazín y de Betsaida hubieran presenciado personalmente los milagros de Jesús, ¿verdad? Y que todos supieron las poderosas obras. Quizás ellos no iban a las plazas cuando Jesús pasaba por ahí, pero seguramente escucharon a alguien hablar sobre las cosas maravillosas que un hombre estaba haciendo en su ciudad. No era posible que las personas digan, es que yo no lo vi, es que yo no escuché, es que yo no supe. No hay excusa, no había excusa. Seguramente todas las personas en estas ciudades escucharon, pero la cantidad de personas que respondieron en fe fue muy pequeña. Entonces, cuando las personas tienen gran oportunidad de oír la palabra de Dios, de incluso ver, ¿verdad?, milagros en su vida, ellos tienen una culpa si a pesar de estas cosas, hermanos, rechazan el mensaje de Jesucristo. Esto los carga con una culpa, porque esto es lo que aquí es lo que ahorita Jesús está reprochando, ¿verdad? Hubiera sido mejor, en ese caso, mejor no haber oído nada de Cristo y no oír acerca de la verdad, ¿verdad?, que oírla y rechazarla. Entonces, Hebreos 10, 26 al 27 dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, las obras maravillosas de Jesús debieron haber conmovido los principios básicos de todo judío en Galilea, porque recordemos que el mensaje primero fue para los judíos, ¿verdad? Pero en su gran mayoría, ¿verdad?, estas personas de Galilea no respondieron a Cristo en absoluto y mucho menos se arrepintieron. Corazín, por ejemplo, era una pequeña población que estaba enclavada en las colinas como a 4 kilómetros al norte de Capernaum, ¿verdad? Esta ciudad dejó de existir hace mucho tiempo. Dice que sus ruinas se conocen hoy en día como Kerasé, ¿verdad?, que es como una variación de Corazín. Betsaida, por ejemplo, fue el pueblo natal de Felipe, de Andrés y de Pedro, ¿verdad?, de los 12 apóstoles. Y estaba ubicada más hacia el norte y al este de la llanura de Genezaret. Estas fueron dos de las muchas aldeas y pueblos que Jesús visitó cuando ministró fuera de Capernaum. Entonces, para los judíos de Galilea, dice la palabra de Dios, Tiro y Sidón personificaban la corrupción pagana y despreciable. Esto lo narra en varias profecías. Los habitantes de estas ciudades eran descendientes de los antiguos fenicios, ¿verdad?, que eran comerciantes marinos muy famosos y colonizadores del Mediterráneo.
Ambas ciudades, Sidón y Tiro, eran puertos marítimos, pero se destacaban por su inmoralidad e impiedad. Y ellos estaban muy involucradas en la adoración a Baal, que es un dios pagano. Tanto era que el rey de Tiro, de esta ciudad, era tan orgulloso y perverso que en las profecías de Ezequiel 28, lo usa este rey como una representación de Satanás. O sea, vemos con qué está comparando estas ciudades Cristo, ¿verdad? Que rechazaron el mensaje. Con esto es con lo que los está comparando, ¿verdad? Entonces, estas ciudades incluso vendieron como esclavos a muchos de los del pueblo de Dios. Esto lo dice en Amos 1:9. Y sin embargo, Jesús declaró que estas dos ciudades, Tiro y Sidón, que eran ciudades malvadas, dice que estas se habrían arrepentido en silicio y en ceniza si hubieran tenido los privilegios que tuvo la ciudad de Corazín y de Betsaida. ¿Y qué privilegio era ese? Pues que Jesús, el Hijo de Dios, vivió entre ellos, caminó entre ellos y fueron testigos de la bondad, del amor, de los milagros, del poder de Jesús. Entonces, la religión, hermanos, farisaica y tradicional de los judíos de Galilea, los cegó, ¿verdad? Tremendamente, más que cualquier religión pagana, ¿verdad? Que hubiera cegado a los gentiles. No, su religión farisaica y legalista los cegó al punto de rechazar a Dios. Entonces, después dice, el Señor continúa diciendo, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, ¿verdad? Entonces, las personas, ¿verdad? Escogidas, habían rechazado tanto tiempo atrás a Dios y su palabra que fueron totalmente indiferentes a su Mesías cuando Él vino a ellos. Y qué tremendo es esto. Y entonces habla de un castigo y dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Tiro y de Sidón que para estas ciudades. Entonces, aquí habla de el juicio, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco, donde los muertos de todas las épocas van a ser llevados delante del trono de Dios para ser juzgados y sentenciados a un castigo eterno. Y en este juicio, a los gentiles de incrédulos de Tiro y Sidón, dice la palabra, Jesús lo dijo, que les va a ir mejor que a los judíos incrédulos de la ciudad de Corazín y de Betsaida. Entonces aquí Jesús está clarificando, hermanos, dos cosas importantes y verdaderas. Va a haber grados de castigo, ¿verdad? Entre los que reciben el castigo más severo van a estar aquellos que, habiendo recibido la revelación divina, la rechazan. Y también menciona otra ciudad, que es la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Y dice, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Jesús fijó, ¿verdad? Su sede, su ministerio lo fijó en esta ciudad y es una ciudad, era muy hermosa y próspera, era una aldea de pescadores en la costa del mar de Galilea. Y Jesús realizó más milagros y predicó más sermones en Capernaum y en sus alrededores que en cualquier otro lugar durante todo su ministerio. Fue en esta ciudad, hermanos, en Capernaum, donde resucitó de los muertos a la hija de Jairo, sanó al hijo del noble, fue donde curó a los endemoniados, a la suegra de Pedro, a la mujer de flujo de sangre, a los 2 hombres ciegos, al criado del centurión, ¿verdad? Al endemoniado mudo, al paralítico, quienes sus amigos bajaron por el techo. Fue en esta ciudad, en Capernaum. Y sin embargo, estas obras maravillosas tuvieron poca influencia en la mayoría de sus habitantes. Y debido a su indiferencia, dice que no van a ser exaltados hasta el cielo, ¿verdad? Aunque creían ser merecedores
Dice que no, que más bien hasta el Hades serán abatidos, ¿verdad? Este lugar, el Hades, se usa a veces en la Biblia para representar el lugar de los muertos, de todos los difuntos, pero también se utiliza, como aquí, en esta parte de la palabra, para representar un lugar en el que se castiga a los perdidos. Jesús dijo que los milagros que realizó en Capernaum fueron tan asombrosos que si se hubieran hecho en Sodoma, y todos sabemos qué era Sodoma, ¿verdad? Dice que esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Ajá. Dice que sus habitantes se habrían arrepentido de su pecado y se habrían vuelto a Dios y habrían evitado pues la destrucción. Hasta en el mundo secular, Sodoma es un sinónimo de depravación moral y tiene la distinción, ¿verdad?, de infame, de prestar su nombre para la sodomía, de ahí viene la palabra sodomía, ¿verdad?, que es una de las formas más extremas de homosexualidad y bestialidad sexual. Vean con qué compara Jesús la incredulidad. Y entonces, hasta donde sabemos, pues los habitantes de Capernaum, pues no había como problemas de homosexualidad o cualquier otra deficiencia moral tan aparatosa, ¿verdad? Porque en su mayoría, hermanos, eran hombres justos, respetuosos de la ley y decentes. Ajá. Sin embargo, debido a que hicieron caso omiso y rechazaron al Hijo de Dios, dice Jesús que su destino en el día del juicio será peor que el de los de Sodoma. Entonces Capernaum superó a Corazín y a Betsaida, ¿verdad?, en privilegio, y Sodoma superaba en maldad a Tiro y Sidón. Y dice que el juicio contra las abominaciones morales de Sodoma, pues dice que va a ser superado por el juicio contra la indiferencia espiritual de estas ciudades. Pues esto es bien tremendo, hermanos, porque aquí habla Jesús hablando con juicio, ¿verdad? Vemos muchas partes donde Jesús nos habla con mucho amor, con mucha compasión, pero aquí es de esas partes donde Jesús está hablando con juicio y está castigando algo que muchas veces pareciera, de una perspectiva humana, pareciera poca cosa, pero la indiferencia es algo grave. Es algo grave. Entonces, los habitantes de Capernaum no persiguieron a Jesús, al grado de, pues sí, pocos lo criticaron, sí hubo críticas, ¿verdad? Pero no se burlaron de él, no lo ridiculizaron, ¿verdad? No lo expulsaron de la ciudad, ni lo amenazaron con matarlo. Pero sin embargo su pecado fue peor que si hubieran actuado de este modo, ¿verdad? No es un pecado de violencia o de inmoralidad, ¿verdad?, sexual como en Sodoma, sino es el pecado de la indiferencia. Y bueno, hermanos, yo leyendo encontré un poema que escribió, se llama Studer Kennedy, y su poema se llama Indiferencia, y dice así este poema, dice: simplemente pasaron por su lado en la calle y lo dejaron en medio de la lluvia. Tal vez la enseñanza de Jesús les interesó un poco y sus milagros los entretuvieron, pero nada más. La gracia divina no les desgarró los corazones, la verdad no les cambió las mentes. Las advertencias en cuanto al pecado nunca los llevó al arrepentimiento y la oferta de salvación que Él les hizo no les produjo fe. Y a causa de esa indiferente incredulidad, Jesús les declaró: os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es esta situación. Y de ese modo, hermanos, voy a terminar con esta parte, porque después continúa con, mi Biblia dice, venid a mí y descansar.
Así era Jesús, hermanos, sí emitía juicio porque Jesús tenía que hablar con la verdad, pero él también siempre daba, él era la puerta y él siempre daba una solución, siempre daba oportunidades y esta no es la excepción. Y entonces aquí Jesús hace una invitación a modo tal vez de como la última oportunidad, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el 25, no voy a acabar todo y hasta aquí lo voy a dejar, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En aquel tiempo, esta parte en aquel tiempo podría significar que la invitación de Jesús fue dada inmediatamente después de haber hablado con reproche, ¿verdad? A estas ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Y a fin de qué, pues de aprovechar cualquier interés que pudiera surgir en la salvación, ¿verdad? Estas palabras que Jesús dijo invitaran a las personas que lo estaban escuchando a reflexionar y como una nueva oportunidad pudieran arrepentirse y voltear su rostro a Jesús, ¿verdad? Y voy a terminar, hermanos, con esta parte porque no me va a dar tiempo y voy a continuar con lo que sigue el siguiente viernes. Y bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. ¿Alguien quiere orar, hermanos, para finalizar este estudio? Yo oro. Sí, amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar juntos y unidos, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias por la vida de Yesaré, gracias por la vida del pastor David y por cada uno de los que se congregan. Gracias, Padre, porque nos permites aprender de ti, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores, sino hacedores de tu bendita palabra, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos a cada familia de Dios es fiel, Señor, y a cada quien, Señor, a cada persona que por medio de las redes sociales pueden escuchar tu mensaje, Señor, predicado en este día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanitos, estamos despedidos. Nos vemos primeramente Dios el siguiente viernes. Amén. Bendiciones. Bonita tarde. Bonita tarde, bendiciones. Bye.